vamos a presentar el programa del seminario Oficialidad, el Camino Constitucional del Futuro para Asturiano, que vamos a celebrar en este edificio de la Universidad de Oviedo el viernes por la tarde y el sábado por la mañana. Va a ser un seminario que, como el año pasado, intente dar luz sobre las cuestiones que están discutiéndose en este momento en la sociedad asturiana y en la clase política alrededor de esta cuestión de la oficialidad, y va a inaugurarlo el rector de la Universidad de Oviedo. Después vamos a abrir con una mesa redonda en la que representantes de todos los gobiernos que hubo en Asturias a lo largo de los 30 y pico años de autonomía van a hablar de cómo la oficialidad es una cuestión pendiente, de las cosas que se pudieron hacer y de las que no. Vamos a tener al expresidente Trevín, a la exconsellera por el gobierno de Sergio Marqués, Victoria Rodríguez Escudero, el exconsellero de Justicia, Francisco Javier García Valledor, y a Jesús Arias Cachero, que fue miembro del Consejo de Administración de RTK y también fue concejal de Cultura en Oviedo con el PP. Después vamos a estrenar un documental porque queremos amosar los testimonios de muchísimos empresarios y empresarias que en Asturias vienen trabajando, utilizando el asturiano en distintos sectores, en el sector industrial, al sector agroalimentario, pasando por los terceros servicios. Y después, pues bueno, hay una mesa redonda en la que vamos a hacer un pequeño aldebrique sobre esta cuestión. Cerramos la jornada con una conferencia de Leopoldo Tolivaralas, catedrático de Derecho Administrativo, que va a contarnos más sobre el marco constitucional en el que se desarrollan las oficialidades en España a través del artículo 3.2, que desarrolla pues, la cuestión lingüística en la Constitución, y con eso cerraremos la primera jornada. La segunda va a tener 3 meses redondos en los que vamos a trabajar sobre lo que ya se viene haciendo, ¿no? Subtitulamos este seminario Reflexiones y casos de éxito porque pensamos que en Asturias, aunque no tenemos oficialidad, en estos 35 años llevamos un camino andado importante y vamos a tener a algunos de los protagonistas. La primera mesa va a estar protagonizada por responsables de servicios de normalización lingüística de distintos concellos que van a contarnos lo que vienen haciendo, las dificultades que atopen y la experiencia suya como ejemplo para la oficialidad. También una mesa de sindicatos donde van a estar representados los 4 principales sindicatos, especialmente de la enseñanza, y vamos a intentar explicar a la sociedad que todo esto que nos están contando, de que la oficialidad iba a suponer que todos los funcionarios iban a tener que aprender asturiano, que iba a ser una cosa invasiva, pues que no tiene por qué ser así, que no es así, y que, bueno, pues que en Asturias tendremos un modelo en el que esta oficialidad vendrá a aportar sobre todo libertad y bueno, pues serán los propios representantes de ese funcionariado los que nos contarán cuáles son sus propuestas y cómo se podría desarrollar y llevar adelante esta cuestión en concreto en lo que cinca a los funcionarios. Los medios de comunicación van a estar también representados en una mesa redonda en la que hablaremos de cuál es el papel que tienen que tener esos medios públicos, privados, qué vienen haciendo, qué podrían hacer con la oficialidad, y acabaremos la parte de lo que son ponencias y mesas redondas con una conferencia muy importante y muy especial para nosotros, Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, que fue uno de los padres del Estatuto de Autonomía gallego, que declaró oficial la súa lingua propia y fue consejero de Educación y Cultura en 3 legislaturas con Fraga, y también después senador, una persona de mucho prestigio en Galicia y a nivel estatal, que va a venir a contarnos cómo en Galicia pudo desarrollarse la oficialidad con el consenso de la izquierda y de la derecha, cómo el Partido Popular al otro lado de la ría de Leo tiene una postura positiva y favorable para con la lengua propia, y cómo puede ser eso un modelo para Asturias, ¿no? Nosotros queremos seguir construyendo un consenso, queremos sumar al consenso de la oficialidad, pues como ya se sumaron una parte importante de los partidos, queremos sumar también a los partidos del centro derecha, al PP, a Ciudadanos, y creemos que el modelo de Galicia es muy interesante en este sentido porque en estos 40 años pues no hubo ningún tipo de conflicto, desarrollóse la oficialidad con normalidad cuando hubo gobiernos de la izquierda, y la mayor parte de lo que hubo, que fueron gobiernos del PP, la mayoría de ellos con mayorías absolutas, pues siguió llevándose adelante una política de normalización que, bueno, pues fai que hoy Galicia pues tenga una situación muy diferente a la que tiene Asturias, no solo lo que cinca la cuestión lingüística, sino que también la oficialidad del gallego no evitó que Galicia pues tuviera una situación económica mucho mejor que la nuestra,
seguimos pues, bueno, en situaciones mucho peores de las que teníamos va 40 años. Y acabaremos pues, con una semilla colectiva en el patio del edificio histórico, en la que también va a participar el rector de la Universidad de Oviedo y otras personas representativas de la sociedad asturiana, escritores, músicos. Vamos a desplegar una pancarta, creo que la más grande que se desplegó nunca en la cuestión de la oficialidad, de 12 metros por 4, en la que vamos, bueno, pues, desplegar el lema oficialidad, la sociedad asturiana axúntase en el consenso por la oficialidad. Una pancarta que queremos que sea un símbolo en este momento en el que tanto nos vamos a xugar nes urnes, los asturianos y las asturianes, porque el futuro del asturiano al final va a depender de lo que decida el barriamento asturiano, de que haya o no una reforma y de que se lleve adelante la reforma que permita la oficialidad. Entonces queremos que en esa semilla colectiva que se vea que hay un consenso, como dicen las encuestas, como dicen todos los estudios y como esperemos que digan también les urnes el 26 de mayo. Bueno, yo quiero hacer acordanza de que el seminario entamará el viernes 17, a las 4 de la tarde con las acreditaciones y luego fará la inauguración institucional el rector Santiago García y junto a Ignacio Galán. Pueden apuntarse de Badre en la fuella la www.iniciativapolasturiano.org y bueno, las acreditaciones darán a las 4, después entamará el seminario y finará el sábado con una espicha. Que la espicha hay que pagarla, están diciéndome que la espicha hay que pagarla. El seminario ya de Valde. Sí, bueno, pueden apuntarse. ¿No? Pueden apuntarse, sino también llamando al teléfono. Sí, en la página web. En la página web. Está toda la documentación en la página web. ¿Alguna cosa más? Sí, no hay ninguna pregunta. Vamos, yo creo que hay un ambiente ahora mismo, o ahora o nunca, vamos, que el asturiano ahora mismo está probablemente ante una oportunidad inédita para la oficialidad. ¿Vosotros lo estáis viendo así ahora? Sí, hombre, siempre, el mundo no acaba el día 26 de mayo y siempre hay más oportunidades, pero es evidente que hay un momento clave en el que hay que dar el do de pecho y por eso queremos informar bien a la sociedad asturiana, porque tienen que saber que si no actuamos, que la lengua asturiana corre peligro, que lo dicen las instituciones internacionales, que lo dice la UNESCO, que lo dice la ONU, que lo dice el Consejo de Europa, y que tenemos que actuar y que la oficialidad no tiene un invento que sacáramos de la chistera, sino que es el marco constitucional, que es lo que dice la Constitución española y es lo que se está cumpliendo en otras comunidades autónomas. Y que simplemente tenemos que aplicar aquí, pues con un modelo propio, lo que marca la propia Constitución española. Entonces sí que hay un momento clave y sí que pensamos que es necesario que en este momento la gente se sume a esta reivindicación, aunque tampoco pensamos que sea el fin del mundo el día 27 de mayo. Pueden seguir haciéndose cosas y seguiremos trabajando, pase lo que pase. Sí. La política de pactos que se pueda dar después del 26 de mayo os genera algún tipo de inquietud, y lo dejo así abierto. Bueno, los gobiernos que salgan o no son indiferentes a la cuestión de la reforma estatutaria, porque puede haber un gobierno determinado y después que las fuerzas sumen para hacer una reforma estatutaria de otra manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay varias opciones, ¿no? Está la opción de abrir una reforma solo para esta cuestión, o la opción de abrir una reforma general del estatuto, que es la que nosotros pensamos que es más interesante, porque entendemos que hay más cuestiones, ¿no? Que la sociedad reclamará cambiar en este momento después de tantísimos años. Entonces, bueno, pensamos que la oficialidad tiene que ser una más de todas esas cuestiones. Pero bueno, reclamaremos a cualquier gobierno que se cumpla la legislación actual y que se impulse la reforma para que se cumpla la Constitución en Asturias y que la oficialidad sea una realidad. Sí, parece que hay un consenso, incluso entre nosotros, de que el recorrido de la actual ley de uso y protección del asturiano, que tiene recorrido todavía, ¿no? Que no está ni mucho menos agotada. Sí, la ley de uso no se desarrolló lo suficiente, eso es evidente, no hubo la voluntad para hacerlo. Y también lo que nos demostró estos años la realidad es que la ley de uso ya es insuficiente. No garantiza los derechos ciudadanos. El año pasado, precisamente en este seminario, mostrábamos en un documental cómo se seguían produciendo casos de discriminación, cómo muchísimas de las cuestiones que están pendientes de solucionar, por ejemplo, la especialidad docente
del profesorado asturiano, que permitiría que se convocaran oposiciones y no que hubiera profesores interinos a lo largo de 30 y 40 años de su carrera profesional, iba a solucionarse inmediatamente si el asturiano fuera lengua oficial. Y como esos, pues muchísimas cuestiones, ¿no? Que tuviéramos unos medios públicos estatales que también tuvieran una presencia del asturiano, que las páginas web de los ministerios estuvieran también en asturiano como también todos los demás lenguas de España. Y en ese sentido, claro, cuando non é oficial unha lingua non existe en el ámbito español, porque la Constitución pues solo recolle esa posibilidad. La otra pues ya se refiere a modalidades lingüísticas y realmente non tiene ningún tipo de carga legal, y simplemente pues bueno, un reconocimiento a la formación. Pues en ese sentido, aunque la ley de uso tenía muchas posibilidades, y es cierto que en el marco de la Constitución para ellos que es totalmente insuficiente.